Buenas tardes. Nos encontramos reunidos en sesión del Comité de Transparencia de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa el día 28 de agosto del 2020 para la celebración de la quinta sesión ordinaria. Para tales efectos se les mandó con anticipación la orden del día para ver 2 puntos solamente. A favor de aprobar la orden del día, magistrados Alberto Loaiza. Sí, estoy a favor del orden del día. Voto a favor. Carlos Montero. A favor del orden del día, presidente. Muy bien, entonces por unanimidad se aprueba el orden del día. Y como siguiente punto, me voy a permitir pasar el uso de la voz a la coordinadora de transparencia para que nos explique estos puntos a tratar. Buenas tardes, magistrados. Como punto 3 del orden del día, de conformidad con la fracción segunda del artículo 29 del reglamento interior del tribunal, la coordinadora de transparencia e informática, en su función de titular de la unidad de transparencia del tribunal, atendiendo a lo establecido en el 56, fracción sexta, novena y décima de la Ley de Transparencia del Estado, somete a consideración para su aprobación en su caso las políticas de transparencia para la elaboración y publicación de versiones públicas de sentencia dictadas por las salas y el pleno del tribunal, mismas que fueron propaladas a ustedes para su revisión previa a la presente sesión. Lo anterior en aras de cumplir con el principio de máxima publicidad, así como lo establecido en el artículo 83, fracción sexta, inciso B, de la Ley de Transparencia del Estado, referente a la obligación de publicar las sentencias que dicte el tribunal en el portal oficial de Internet, con la responsabilidad de proteger los datos personales que en ellas existen, de acuerdo al artículo 80 de la mencionada ley, así como en los lineamientos 62 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, los cuales quedarán transcritos en el acta para mayor comprensión. Por lo anteriormente expuesto y fundado, en relación al punto 3 del orden del día, se propone al comité la aprobación de las políticas de transparencia mencionadas. Magistrado, se pone a su consideración la aprobación de las políticas. Magistrado Loaiza. Estoy a favor de la propuesta. Magistrado A Montero. favor de la propuesta. Yo también a favor, por tanto se aprueba por unanimidad. Bien. Y el siguiente punto, señorita. El punto 4 del orden del día corresponde a la presentación y en su caso confirmación de la determinación de clasificación de información como confidencial realizada por los titulares de la segunda sala y sala auxiliar del tribunal, la cual se deriva de la solicitud de acceso a información pública con folio 00394620. De la solicitud presentada, es evidente que requiere, como textualmente dice en el acta, listado de todos los procedimientos, recursos, etcétera, activos que se han interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana por el cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos o cualquier otro concepto recaudatorio, con números de expediente y nombres de las personas físicas o morales que demandaron. De las personas morales, requieren los nombres de las personas físicas que integran esas personas morales. De igual forma, solicita también copia digital de una sentencia por devolución de predial, una sentencia por devolución de pago de derechos por copias y una sentencia por exención de pago de algún impuesto o derecho o aprovechamiento. De la información que requiere este tribunal se encuentra impedido de entregarla de manera íntegra en virtud de que se trata de información clasificada como confidencial, de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia, artículo 4, fracción 12 y 80 de la Ley de Transparencia del Estado, así como también del artículo 131, primer párrafo, y 132 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado. Sin embargo, con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 56, fracción 2 y cuarta de la Ley de Transparencia del Estado, se analiza lo siguiente. En el esquema de nuestro sistema constitucional, el derecho de acceso a información encuentra sus cimientos a partir de lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido deja claro en un principio que todo acto de autoridad, es decir, todo acto de gobierno, es de interés general y por ende susceptible de ser conocido por todos.
Sin embargo, el derecho de acceso a información no puede caracterizarse como un concepto absoluto, sino que su ejercicio está acordado en función de ciertas causas e intereses relevantes. Así, precisamente, en atención al dispositivo constitucional antes referido, se obtiene que la información que tiene bajo su resguardo los sujetos obligados del Estado encuentran como excepción aquella que sea temporalmente reservada o confidencial, en los términos establecidos por el legislador federal o local, cuando de su propagación pueda derivarse un perjuicio por causa de interés público y de seguridad nacional. Conforme a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción segunda, y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce por una parte la obligación del Estado a proteger la información relativa a la vida privada, así como los datos personales, y por otra los derechos de los titulares de la información relativa a sus, por otra, los derechos de los titulares de la información relativa a sus datos personales a solicitar el acceso, rectificación o cancelación de estos, así como oponerse a su difusión. En el caso concreto, se advierte que la información está clasificada por la ley como confidencial. Se advierte que el listado y las sentencias requeridos por el solicitante contienen información de acceso restringido, clasificado por la ley como confidencial. Con base en los artículos, como lo mencionábamos anteriormente, 116 de la Ley General de Transparencia, 80, 106 y 107 de la Ley de Transparencia del Estado, 4, fracción octava y novena de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de California, séptimo, fracción primera, 38º, fracción primera de los lineamientos mencionados. Asimismo, del artículo 171 y 172 del reglamento de la Ley de Transparencia. La fundamentación mencionada se transcribe en el acta para mayor comprensión. De conformidad con los dispositivos legales aplicables referidos, se advierte que el listado y las sentencias solicitadas contienen información que se ajusta exactamente a las hipótesis contenidas en las disposiciones referidas, pues contienen datos personales relativos al nombre, edad, cédula profesional, domicilio, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, lugar de nacimiento, características físicas e intelectuales descriptivas de la persona, cuentas bancarias o cantidades en dinero relativas al patrimonio, datos de registro e identificación de vehículos, los cuales la ley contempla como confidenciales. Ahora bien, con el ánimo de garantizar el derecho de acceso a información pública y de velar por la protección de los datos personales contenidos en las resoluciones del tribunal, así como salvaguardar el derecho de la privacidad, es menester de este órgano jurisdiccional la no divulgación de los nombres de las personas físicas o morales que demandaron, así como la elaboración de versiones públicas de las sentencias que encuadran en lo requerido en la solicitud planteada. En cuanto a la motivación, resulta evidente que existe un inconveniente legal para poner a disposición del solicitante, de manera completa, la información requerida, pues en el caso del listado, solicita los nombres de las personas físicas o morales que demandaron. Y en las sentencias, ciertas partes de las mismas contienen datos personales de los particulares. Lo anterior se trata de información concerniente a una persona física identificada, por lo cual esta no puede ser difundida, publicada o dada a conocer sin el consentimiento de su titular. Atendiendo a que este Comité de Transparencia se encuentra obligado a aplicar la prueba de daño que establece los artículos 4, fracción 22 y 109 de la Ley de Transparencia del Estado, al respecto dice que de hacerse públicos los datos personales de los involucrados, traería como perjuicio el conocimiento innecesario de datos que únicamente conciernen a los involucrados en los procesos administrativos, pues los dejaría en un estado de incertidumbre jurídica sobre el uso que les pudiera dar a dicha información confidencial. Se supera el riesgo del perjuicio que implicaría dar a conocer el dato que se clasifica como confidencial sobre el interés público general, toda vez que la información en poder de las entidades públicas relativa a las personas es protegida por el derecho fundamental de la privacidad. Cabe precisar que los datos fueron proporcionados con el objeto de que se integren a los autos de los expedientes relativos a los juicios contenciosos administrativos, 1790/2016 SS y 361/2015 SS de la segunda sala, sin que haya manifestado su autorización para hacer públicos sus datos personales, por lo que deben ser salvaguardados por este órgano jurisdiccional. Al reproducir de manera íntegra las sentencias,
de los expedientes se violentaría el derecho de sus titulares a la protección de sus datos personales, pues como se asentó con antelación, no existe consentimiento de sus titulares que permita a este tribunal dar un tratamiento distinto al fin para el que fueron recabados. Por tanto, al publicitar, difundir o dar a conocer los datos personales de los particulares, sin el consentimiento de estos, se supone un daño específico, tanto en la esfera jurídica de la persona como en su ámbito privado, el cual se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de terceros. Dicho daño resulta presente, pues con la sola difusión de los datos personales que se contienen en las sentencias, lesionan en un solo acto el derecho real del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida, y por ende, poder de decisión respecto a la publicidad o información de datos relativos a su persona. Asimismo, podemos hablar de un daño probable, pues existe la posibilidad de que un tercero haga un mal uso de los datos personales de los particulares, difundiendo indiscriminadamente la información. En relación a las versiones públicas de las sentencias que se turnaron a la unidad de transparencia de este tribunal, con motivo de la solicitud de acceso a información con folio 00394620, cumple con los lineamientos 56 y demás aplicables de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. También a los artículos 178, 179, 181 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública para el Estado de California. Se propone al Comité confirmar las determinaciones clasificadas como información confidencial realizadas por los titulares de la segunda sala y sala auxiliar, así como aprobar las versiones de las sentencias dictadas en los expedientes 1790/2016 SS y 361/2015 SS de la segunda sala, que fueron remitidas a la unidad de transparencia. Señores magistrados, se pone a su consideración la propuesta anteriormente leída. Magistrado Loaiza. A favor. Magistrado Montero. A favor. Yo también estoy a favor, por lo tanto se aprueba por unanimidad. Si no hay ningún asunto que tratar, damos por concluida esta sesión del Comité de Transparencia. Muchas gracias.